La semana pasada vimos la pregunta ¿quién es Jesús? Y hoy vamos a contestar la pregunta ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Recuerdas que Jesús le preguntó a sus discípulos ¿quién dicen que soy yo? Y la respuesta que yo tenía cuando era joven era Jesús es amor. Esa respuesta no tenía nada de malo, lo malo era que era lo único que sabía acerca de Jesús. Y con el Espíritu Santo, si de joven tú me preguntabas quién es el Espíritu Santo, no tenía ni la menor idea. Así que vamos a ver la identidad y el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, tampoco es una cosa o un modo de Dios, una manera en la que Dios se revela, no. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es verdaderamente Dios con una identidad plena y única en la divinidad. Al hablar, al hablar de la deidad del Espíritu Santo, quiero recordarte que Él junto con el Padre y el Hijo es verdaderamente Dios. Y esto es crucial porque hay una tendencia errónea de ver al Espíritu Santo como algo diferente a Dios, como si fuera simplemente una energía o una manifestación de Dios, pero no como una persona con voluntad y con personalidad propia. La Biblia muestra que el Espíritu Santo es más que un poder, Él tiene afectos, tiene conocimiento y voluntad. En el Evangelio de Juan, Jesús se refiere al Espíritu Santo como el consolador. Eso indica su personalidad, que es una persona. El Espíritu Santo no es una parte de Dios ni un modo por el cual Dios se manifiesta, sino que Él es Dios mismo. Él es coeterno con el Padre y con el Hijo, y Él es plenamente divino desde toda la eternidad. Como nos dice el Evangelio de Juan 14:26, el Espíritu enseña y guía a los creyentes, lo que muestra su carácter como persona, como una de las personas de la Trinidad y su rol vital en la vida cristiana. Mira lo que dice el versículo. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo no fue creado ni engendrado, sino que procede del Padre y del Hijo, lo que lo ubica dentro desde esa misma naturaleza divina. Y a través del Espíritu, Dios, el Padre y el Hijo trabajan en perfecta comunión en los actos de creación, de la predestinación, la justificación, la santificación y todas las otras acciones. El Espíritu Santo junto al Padre y Jesús, Él es eternamente Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un entendimiento erróneo de la persona y la obra, el trabajo del Espíritu Santo? Si no entendemos bien quién es el Espíritu Santo y lo que Él hace, nuestra adoración se va a ver sumamente afectada. Si lo vemos solo como una fuerza impersonal, la adoración se vuelve algo automático y manipulable, como si pudiéramos tocar un botón y activar la presencia de Dios con música, con rituales o con ciertas acciones. Esto nos aleja del verdadero propósito de la adoración y lo convierte simplemente en una búsqueda de emociones y experiencias. Si vemos al Espíritu Santo como una de las manifestaciones de Dios, como el modalismo, y no como una persona divina, nuestra adoración puede volverse muy desequilibrada. La adoración cristiana debe ser trinitaria, reconociendo la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si reducimos al Espíritu a solo una parte de Dios, a solo un modo de Dios, vamos a perder esa visión completa de nuestra comunión con Él. Además, si confundimos al Espíritu Santo con emociones intensas o fenómenos sobrenaturales, la adoración se va a volver muy subjetiva. En lugar de centrarnos en la verdad revelada de la Escritura, vamos a buscar experiencias míticas o emocionales, lo que puede conducirnos a formas de adoración que no están reguladas por la palabra de Dios. Y esto lo vamos a ver un poco más en la siguiente clase. Ahora,
Un malentendido muy grande en nuestras iglesias es el derramamiento del Espíritu Santo. Muchas veces escuchamos sobre el derramamiento del Espíritu y algunos esperan que algo así vuelva a suceder, pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? La Biblia nos enseña que el derramamiento del Espíritu Santo fue un evento único, pasó una vez, fue profetizado en el Antiguo Testamento, en Joel 2:28, y se cumplió en Hechos 2, en el Pentecostés. Jesús prometió que enviaría al Espíritu para estar con nosotros siempre, se lo dijo a sus discípulos en Juan 14, y desde ese momento todo creyente recibe al Espíritu en el momento de su salvación. No necesitamos buscar un nuevo Pentecostés porque el Espíritu ya está aquí. Pero sí es muy importante diferenciar el derramamiento a la llenura del Espíritu Santo. El derramamiento ya ocurrió, fue el proceso para establecer la iglesia, pero la llenura del Espíritu Santo es algo continuo. Ahora, ¿qué significa ser llenos del Espíritu? No es una emoción especial ni algo que podemos provocar con música o rituales. La Biblia nos dice en Efesios 5:18 que debemos ser llenos del Espíritu, y esto sucede cuando nos rendimos a Dios y cuando seguimos su guía para nuestras vidas. Algunos piensan que el Espíritu viene y se va, pero no, no es cierto. Primera de Corintios 6:19 dice que el Espíritu habita en nosotros. No necesitamos pedirle que venga ni con canciones, ni con oraciones, ni nada de eso, porque Él ya está aquí con nosotros. Entonces, en lugar de buscar nuevas experiencias, debemos confiar que el Espíritu nos guía, nos fortalece y nos ayuda a vivir en obediencia a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu, como dije, ya ocurrió en el Pentecostés. Ahora lo importante es vivir en su llenura, es rendirnos a Dios cada día, que nuestra adoración los domingos sea cristocéntrica, así como el Espíritu Santo apunta al Hijo, que nuestras vidas, nuestras canciones y oraciones hagan lo mismo. Y hay implicaciones muy prácticas para la adoración cuando tenemos un entendimiento correcto del Espíritu Santo, cuando lo conocemos bien. En Juan 4:24 Jesús dice: Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo nos capacita para adorar a Dios, no solo externamente, sino también desde lo más profundo de nuestro ser, en espíritu y en verdad. Ser capacitados por el Espíritu Santo es una de sus obras que son muy importantes para nuestra vida. El Espíritu Santo también ilumina nuestras mentes y nos guía a través de la Biblia para comprender cómo debemos adorar a Dios. Primera de Corintios 2, versículo 12 y 13 dice: Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. El recordatorio que tenemos que tener siempre, y muchos teólogos y pastores reformados van a decir lo mismo: no necesitamos una nueva revelación, lo que necesitamos es iluminación, que el Espíritu Santo prenda la luz, prenda el foco, prenda la vela en nuestras mentes para poder entender lo que Dios ya ha dicho. No necesitamos nuevas revelaciones, nuevos descubrimientos, como dicen muchas gentes, de los misterios. No, necesitamos entender la palabra de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios y que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para poder ver las verdades que ya han sido reveladas hacia nosotros. El Espíritu Santo también nos da un corazón renovado y sincero, permitiéndonos adorar con una reverencia genuina, verdadera. Ezequiel 36:26 dice: Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¡Wow! Es una promesa muy hermosa
que nos muestra el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin la obra del Espíritu, nuestra adoración sería simplemente una actividad humana, vacía de poder y significado, pero porque el Espíritu Santo está en nosotros y obra en nuestras vidas, es olor fragante hacia Dios. Son acciones buenas, es un fruto del Espíritu. Además, el Espíritu Santo nos une a Cristo en nuestra adoración. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 2:18. Dice, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. La adoración cristiana es posible solo porque el Espíritu Santo nos une a Cristo y nos recuerda que solo podemos acercarnos a Dios a través de Jesús, a través del Hijo. Entonces la adoración no es un acto aislado, no es solo lo que hacemos nosotros, sino es una expresión de nuestra identidad en Cristo. Y esa identidad es vivida en la comunión del Espíritu. El Espíritu también nos purifica y nos santifica, produciendo en nosotros el fruto del Espíritu, como lo vemos en Gálatas 5. Y en el contexto de la adoración, esto significa que el Espíritu nos convierte en personas con corazones puros, listos para ofrecer a Dios una adoración que es aceptable. El Espíritu Santo también nos convence del pecado, nos ayuda a reflexionar y a ver hacia adentro en dónde estamos fallando, y también nos recuerda de la gracia de Dios y esa seguridad que tenemos en el perdón que se nos ha sido dado. El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento para que nuestra adoración sea sincera y no sea superficial. Juan 16 dice Jesús, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo en la adoración es sumamente importante. La obra del Espíritu se ve reflejada en lo que pasa dentro de nosotros, en nuestros corazones, y eso es expresado con gratitud hacia Dios. Por eso es tan importante el sí cantar fuerte, el sí cantar con emoción, el sí que las producciones sean buenas, que los cantos sean con excelencia. Todo eso es muy bueno, pero son respuesta a la obra del Espíritu Santo. El problema y lo que pasa y el malentendido es que pensamos que nuestra emoción, que nuestra excelencia, que nuestras canciones, eso es lo que atrae al Espíritu. Eso es lo que hace que el Espíritu comience a trabajar. Y no, es la obra del Espíritu Santo lo que produce en nosotros el poder y la habilidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso lo tenemos que tener muy claro. El Espíritu Santo no es una idea, no es una emoción pasajera. Él es el Dios mismo habitando en nosotros. No tenemos que esperar por un nuevo derramamiento porque Él ya vino y nunca se va a ir. Lo que sí necesitamos es vivir llenos de Él, rendirnos a Dios cada día, dejar que Dios nos guíe, que nos transforme y que nos enseñe a adorar en espíritu y en verdad. No busquemos momentos especiales o experiencias emocionales para sentir su presencia. Más bien confiemos en la obra constante en nosotros. Él nos fortalece, nos consuela y nos une en Cristo. Nuestra adoración no depende de lo que sentimos, sino de la verdad de quién Dios es y de su fidelidad hacia nosotros. Así que tenemos que vivir cada día conscientes de su presencia, obedeciendo su voz y el fruto de su obra en nuestras vidas. Amén.